Una leyenda que está en casi todas las culturas y en casi todas las historias de los libros más importantes de las principales religiones del mundo. La idea de que existió otra humanidad, de que existió una civilización avanzada que fue destruida por la ira de Dios. Diluvios, fuego que cayó del cielo, para muchos una leyenda. En este capítulo de esta nueva temporada de Más Allá, de la sexta temporada de Más Allá, vamos a mostrarles imágenes increíbles como esta. Lo que ustedes están viendo son las ruinas o los vestigios de una antigua ciudad descubierta frente a las costas de Grecia. Ruinas que nos dicen que tal vez sí existió otra civilización. Ruinas que se repiten a lo largo y a lo ancho del mundo. En este capítulo de Más Allá vamos a abordar ese tema, vamos a tratar de abrir las puertas del misterio para saber si hay o existió otra humanidad. Bienvenidos. Juan Jesús Vallejo, Néstor Armando Alzate, Antes de iniciar con ese tema que a todos nos ha llamado mucho la atención, que siempre ha sido un pilar del misterio, de si existió otra humanidad, de si existió otra civilización, y aparecen entonces las antiguas leyendas de la Atlántida, por ejemplo, escrita nada más o descrita nada más y menos por Platón, o por ejemplo el continente perdido de Lemuria, la antigua tierra de Mu, Agartha, civilizaciones perdidas que están de alguna manera entre la leyenda y la realidad. Antes de comenzar, quiero decirles que estoy muy feliz porque estamos en este momento iniciando la sexta temporada de Más Allá. Al comienzo teníamos un escritorio de madera, aquí los que están conmigo lo recuerdan, una cortina atrás negra, vean cómo hemos avanzado, esto parece un ovni donde estamos nosotros, y llegar a esta temporada es para mí algo que me llena de satisfacción, porque cada día que voy por la calle en Panamá o aquí en Bogotá me encuentro con alguien que dice veo más allá, y creo que somos el programa de misterio que más ha durado en la historia de la televisión de Colombia. Ya lo somos. Y uno de los programas de misterio que más ha durado en la historia de Hispanoamérica, porque nos ven desde Algeciras hasta Bahía Blanca en Argentina. Y por eso, antes de comenzar, les quiero decir que nos va a acompañar de ahora en adelante, más seguido que antes, aquí en el set, Joana Arenas. Hola, Joana. Hola, don Esteban. Sí, ya son casi 6 años haciendo este proyecto para ustedes, para los televidentes que finalmente son los que nos mantienen aquí vivos, y creo, Esteban, que esta es una oportunidad también para darle esa vista al misterio de la manera en la que siempre hemos querido hacerlo acá, con testimonios, con invitados que saben de los temas, con casos reales, porque realmente esto tiene mucho de dónde jalar. Yo recuerdo que recién iniciábamos este programa, siempre nos preguntaban hasta cuándo van a ir, hasta cuándo le van a dar los ovnis para que sigan hablando de ellos, y mire que no solo hablamos de eso, sino de muchísimos misterios que hay alrededor del mundo y de la humanidad, y aquí seguimos. Y hay una cosa, si hiciéramos solo ovnis también duraríamos hasta la muerte, porque casos es lo que hay. Tenemos a nuestros invitados de hoy que son especiales, con él también comenzamos Más Allá hace 6 años, por eso ustedes nos siguen buscando en YouTube, nos vemos todos más jóvenes, gordos, flacos, vamos avanzando, transformándonos. Es el señor Juan Jesús Vallejo. Muchas gracias por estar, Juan. Yo hace 6 años estaba igual de calvo que ahora, que conste, pero tremendamente feliz y orgulloso de ser parte de Más Allá desde hace 6 años que me invitasteis aquí por primera vez hasta ahora, y feliz de veros cómo estáis, cómo no habéis parado de crecer y cómo Más Allá se ha convertido en un programa referente en el periodismo de misterio en televisión en toda Hispanoamérica, ¿no? Y eso me parece una auténtica maravilla, porque soy también gente en España, ¿no? Y en España me dicen, ¿te veo Más Allá? Digo, vale, pues genial. Entonces, ¿no? Pues daros la enhorabuena, habéis conseguido un público y habéis hecho una labor fabulosa, y por eso lleváis aquí 6 años y muchos más que os quedan.
Bueno, sí, y un saludo grandísimo a los otros compañeros de Misterio en el Mundo, a Iker Jiménez, a Jaime Maussan, a todos ellos. Y tenemos a alguien que los nombré porque es un referente también del misterio en la radio de Colombia, alguien que yo escuchaba hace muchos años cuando estaba en la universidad, el señor Néstor Armando Alzate, que para mí es un honor que esté aquí, no he hablado mucho con él, pero para mí es un honor, Néstor, que usted esté aquí. Gracias por estar en Más Allá. Uy, no, qué presentación tan bonita, Esteban, muchísimas gracias. Además que me dé la sorpresa de que me escuchabas en aquella época cuando hacía Enigmas del Mundo. Un inmenso placer saludar a Joana. Para mí es un privilegio y un honor que me hayas invitado a tu programa. Y entendiendo que este canal, por su recorrido a lo largo de todos estos 6 años, ha sido también como una brújula para muchos de nosotros, que nos metimos de cabeza en este cuento porque, más allá de cualquier consideración, persiste en nosotros la curiosidad. Y decías que podríamos seguir hablando de ovnis hasta la muerte, claro. Más de 15.000, 20.000 registros de ovnis. Como siempre digo, aquella frase de Facundo Cabral, con hierba, millones de vacas no pueden equivocarse. Esto no puede ser ni materia de especulación, ni creer que es probable o que no es probable. Está hipercomprobado que tienen que existir, que todo esto es un hecho palpable y que los últimos acontecimientos nos están dando la razón a los locos que siempre pensamos que esto no solamente era posible, sino que era absolutamente cierto. Y creo que eso ya en sí mismo nos da la medida de cómo nosotros tenemos que ubicarnos en el universo, porque definitivamente no podremos estar solos. Maestro, a continuación vamos a ver una nota que preparó nuestro equipo sobre la posibilidad de que exista otra humanidad. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años y nuestra civilización industrial ha durado unos 300 años. ¿Existe la posibilidad de que otra civilización habitase nuestro planeta? Creemos ser los únicos seres inteligentes, los únicos capaces de crear ciudades y tecnología, aunque extrañas construcciones parecen desafiar toda lógica. Estructuras gigantescas y ciclópeas, como las asombrosas formaciones que yacen frente a las costas de Yonaguni, Japón, descubiertas por el submarinista japonés Kihachiro Aratake en 1985. Su forma es similar a los zigurats de Mesopotamia. Sus supuestos constructores pertenecerían a una civilización mucho más sofisticada que las conocidas de la antigüedad, formadas después del cuarto milenio antes de Cristo. Una civilización perdida que nos recuerda las antiguas historias de la Atlántida, Lemuria y el continente perdido de Mu. Nombres que nos remiten a una antigua edad de oro perdida entre las mareas del tiempo. Una teoría que parece coincidir con la creencia de que un diluvio universal destruyó todo a su paso. ¿Existió una civilización tecnológicamente avanzada antes de la nuestra? ¿El diluvio es tan solo una leyenda o hay algo más? ¿Existió una civilización avanzada antes de la nuestra? Realmente es una gran pregunta, porque muchas historias y muchos libros antiguos de la humanidad lo afirman, incluso nos dicen cómo era esa sociedad y que fue destruida. Juanje, es una gran pregunta, ¿no? Y tenemos Yonaguni, tenemos un montón de cosas que vamos a ver ahora. Sí, tenemos un primer indicio que es claro, ¿no? Y el por qué es esta incógnita, y es que en más de 500 culturas del mundo se habla de un diluvio, de cómo el agua acabó con otra humanidad y que cómo empieza una, ¿no? Cómo Dios acaba con la humanidad y cómo arranca otra. Y luego lo que sucede es que repartido a lo largo del planeta hay diferentes ruinas que nos hacen pensar en civilizaciones de hace muchísimos miles de años. Quizás de los más enigmáticos es lo que hemos visto ahí, Yonaguni, que está debajo de agua, que se especuló mucho sobre él, sobre si era algo natural, que de natural no tiene nada, porque hay incluso hasta escaleritas que están talladas entre algunas de las plataformas, con lo cual eso descartó totalmente que fuera natural, y que nos haría plantearnos
¿Qué civilización modificó esa montaña en Yonaguni, que ahora mismo está sumergida bajo el agua a muchísimos metros de profundidad? Tenemos que estar hablando de hace 40, 50 o 100.000 años de antigüedad, incluso más. Y esto pareció una locura hasta que ya han empezado a aparecer ruinas como las de Göbekli Tepe en Turquía, por ejemplo, que tenemos claro que tiene mínimo 12.000 años de antigüedad, o por ejemplo pirámides como la de Gunung Padang en Indonesia, donde se está hablando que la primera formación de la pirámide podía llegar a tener hasta 30.000 de antigüedad. Entonces esto es muy nuevo, este tipo de pruebas arqueológicas son muy nuevas, algunas son muy polémicas y se discute mucho, como es el caso de la pirámide de Gunung Padang, que es real, que está ahí, que de eso sí que no hay duda, ¿vale?, sino sobre la antigüedad, pero esto nos demostraría que es posible, o más que factible, que las leyendas sean ciertas, que las leyendas no surgieron de nada, que existió realmente otra humanidad y de esos restos de esas humanidades quedaron sitios como Yonaguni, como la pirámide de Gunung Padang o como las ruinas de Nan Madol, también ahí en Indonesia, ¿vale? Esteban, yo quisiera preguntarle a Néstor, porque me causa mucha curiosidad, y es el tema también de las estructuras tan gigantescas, y es qué tecnología tenían esas civilizaciones precisamente para poder crear este tipo de estructuras. Néstor, desde su punto de vista y desde el análisis que plantea usted allí. Juana, muchísimas gracias por la pregunta. Mientras escuchaba a Juan y escuchaba a Esteban, recordaba no solamente Gunung Padang, sino que hay una civilización que a mí me sacude cada vez que hurgo un poquito sobre ella, y es la de Mohenjo-Daro o Mohenjo-Daro en el delta de Pakistán, que a juzgar por lo dicho por Carbono 14 y otras mediciones, tiene 45.000 años, que está construida en damero, es decir, con perfectas cuadrículas de manzanas, que tenía agua, pues acueducto y alcantarillado y agua corriente y agua caliente en segundos y terceros pisos, que sus habitantes podrían parecer como si estuvieran vestidos de cachaco, que entre otras cosas todo el área está, la arena y parte de las piedras están vitrificadas como si hubieran sido sometidas a una explosión de una bomba atómica. Ya nos está indicando, si nos atenemos a ese dato de 45.000 años, necesariamente hubo otras civilizaciones. Yo no creo en un solo diluvio, creo en muchísimos diluvios, y creo, Joana, principalmente frente a tu pregunta, y es que los métodos de construcción nosotros no alcanzamos a dimensionarlos, porque mírese por donde se mire, es imposible que sociedades de aquella época, si nos atenemos al neolítico o antes del neolítico, a la prehistoria, era imposible que ellos pudieran tener esa tecnología para construir esto. Yo creo que ellos simplemente retomaron tecnologías que provenían de antecesores, de ancestros mucho más antiguos, que tal vez era un remanente, y ese remanente quedó algún resquicio, se agarraron de ello para poder construir todo esto. Yo pienso que todo esto que existe en el planeta Tierra obedece a civilizaciones que son muy remotas, que yo diría que hasta 100.000 años, como dice Juan, yo diría muchísimo más, yo diría millones de años. Y entendemos que las primeras formas de vida que se encontraron en el planeta aparecieron hace más o menos 650 millones de años. Los famosos eucariotas, luego los trilobites, que ya era una forma más compleja de organismo, y de ahí en adelante se fue dando la vida. Si tuvo un ritmo natural, se demoró millones de años, pero cuando aparece intervienen algunos venidos del espacio exterior, llámense como quieran denominarlos, los Aptalus o Anunnakis, o como los quieran llamar, eran civilizaciones provenientes de otro lado del universo que aceleraron nuestro proceso evolutivo. Pero sigo pensando que hubo muchas sociedades que tal vez con esta cadena cíclica de extinciones desaparecía una y llegaba otra. Entre tanto, el remanente que quedaba ya de supervivencia simplemente trataba de sobrevivir y de retomar aquellos pequeños conocimientos que les habían dejado como herencia para empezar a construir de nuevo, pero echaban mano de lo que ya tenían. A mí me parece que uno mirar la gigantesca ciudad de Tiahuanaco, es imposible que lo hubieran hecho simple y llanamente unos
seres relativamente primitivos. Néstor, maestro, ya volvemos después de comerciales porque vamos a hablar más de esto, que es la posibilidad de que existieran otras civilizaciones antes de la nuestra. Los dejamos con este libro de Cronistas de Indias que nos envía Panamericana, Editorial Panamericana, la señorita Camila Melo lo envía. Muchas gracias, lo consiguen en cualquier librería de Panamericana en todo el país. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos del diluvio o los diluvios y de la posibilidad de que existan otras civilizaciones o que han existido otras civilizaciones antes de la nuestra. Observen estas imágenes y esta nota que hemos preparado que realmente a uno lo pone a pensar y pónganle cuidado a cada una de las cosas que se van a decir allí, porque para mí esto es asombroso. Uno de los enigmas más sorprendentes expuestos por los teóricos de las civilizaciones perdidas es la posibilidad de que culturas avanzadas hayan poblado la Tierra hace miles de años. Una civilización madre cuyas huellas habrían sido destruidas con el transcurrir de los siglos. Algunos investigadores se apoyan en extrañas piezas arqueológicas como la lista de Akbal o lista de reyes y sabios de Uruk, que fueron descubiertas en 1960 por arqueólogos alemanes en un antiguo templo de las ruinas de Uruk, ubicada en la actual Irak. La lista, fechada 165 años antes de Cristo, contiene una serie de reyes equiparable a los reyes antidiluvianos sumerios llamados Apkallu o Akbal. Estas inscripciones aseguran que después de que la realeza descendiera del cielo, gobernó un rey llamado Alulim durante 28.800 años. El texto menciona al rey Dumsit, el pastor, quien habría gobernado la tierra durante 3.600 años, y Simbir, quien habría reinado durante 2.100 años. Dinastías que habrían sido destruidas por la cólera de los dioses antes de la formación de los primeros imperios. Aunque no existen pruebas de que alguien pueda vivir durante tanto tiempo, los escritos resultan enigmáticos. ¿Qué extraños misterios resguarda la lista de Akbal? ¿Leyenda o realidad? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Inscripciones que lo dejan a uno realmente sorprendido y con una pregunta, Juanje, y es, retomamos aquí la teoría de que los dioses, los creadores, descienden del cielo, llegan, construyen una civilización, pero ¿qué pasó con ellos? No, es más inquietante que esto, porque si fueran los Apkallu, que eran 7, venían del fondo del mar, estos venían del fondo del mar, y gobiernan o aconsejan a reyes sumerios, ¿vale? Y es curioso por las cifras, ¿no? 2.000 y pico años, 3.000 y pico años gobernando otro rey. Pero es que no solo pasa en la antigua Sumeria, es que si te vas a Egipto, que está al lado, nos hablan de los Sensu-Or, de los hijos de Horus, que igual gobernaban durante miles de años, se les consideraba dioses, eran capaces de volar, de hacer grandes prodigios. Entonces, esta lista de Akbal lo que nos hace es poner encima de la mesa algo que a mí me parece fascinante. Hubo un tiempo en la Tierra en la que hombres y dioses caminaron juntos. No solo caminaron juntos, sino que crearon grandes civilizaciones. Y estamos hablando de las primeras de la humanidad, que es la antigua Sumeria, y estamos hablando de Egipto. ¿Qué supone esto? Pues que a lo mejor hubo una intervención de otro mundo, de otro planeta. Eso es lo que yo pienso. Y pueden decir, está usted loco y todo esto y tal. Pero gracias a esa colaboración entre hombres y dioses se crearon maravillas como la gran pirámide de Keops, que hace poco se demostró, por ejemplo, que es un gran condensador de energía electromagnética.
¿Tú conoces a alguien que haga un templo para que a la vez crear un condensador de energía electromagnética en el mundo? Yo no. Supuestamente es una tumba, según los textos egipcios es el templo de la diosa Isis. Ni siquiera hay un texto egipcio que diga que la pirámide de Keops es una tumba. Entonces, es una época en la que caminan hombres y dioses en la tierra, que está reflejada en los textos por un lado y que luego se refleja en monumentos de piedra que son palpables. Para mí es un gran enigma y el gran misterio del pasado de la humanidad, que nos hace replantearnos realmente qué somos, de dónde venimos y hacia dónde caminamos. Existe algo muy interesante en toda esta teoría. Hay gente que considera que es controvertida, que lo que están en estas listas antiguas de Mesopotamia no son los años como los vemos nosotros, sino que son representaciones de ciclos de tiempo. Como Matusalén, por ejemplo, en la Biblia, que se dice que vivió mucho tiempo, pero los teólogos dicen que es porque en ese momento tenían otra escala de medición temporal. Aún así, yo sé que Néstor Armando Alzate ha estudiado muy bien estas listas de estos seres que aparentemente habían gobernado antes del diluvio, estos emperadores que además, y esto es sorprendente, están no solo en este texto, en esta tablilla, sino en muchas más, como en las que se encuentran en el Museo Británico. ¿Es verdad, maestro? Por ejemplo, yo menciono el cilindro este de 20 centímetros, no recuerdo cuánto de ancho, la WB444, donde están inscritos precisamente, estábamos hablando de Alulim, pero también tengo al Algar, que gobernó 36.000 años. Tengo por acá también a Emeluana, que gobernó 28.000 años. Luego aparece de 36.000 años en Larak, Sib-Si-Ana, durante 28.000 años. En fin, son muchos. Y dices, bueno, ¿cómo se puede medir el tiempo? Yo creo que en este caso, reduciéndolo como a la concepción, diríamos yo, parroquial que tenemos nosotros, podríamos llegar a pensar o que eran periodos lunares, es decir, o por meses, o simplemente ellos tenían como punto de referencia un día compuesto simplemente por el periodo de luz, lo cual doblaría, entonces cada año se doblaría, y así cosas por el estilo para poder interpretarlo de alguna manera, porque es impensable que ellos tuvieran la misma unidad de tiempo que tenemos nosotros y que así pudiéramos hablar de un Matusalén de 969 años de existencia, una como 960, y otros tantos patriarcas antediluvianos nos daban la medida de cómo era la longevidad antes del diluvio. Diluvio que por demás, el que conocemos, el que dice Juan, hubo más de 500 versiones, y que si uno esculca en las distintas sociedades se encontrará que se llamaban Noé, Noú, Noá, casi todos, excepto de Deucalión y Pirra, los griegos, todos tenían como, tanto en Indonesia como en la Polinesia, en México, todos tenían Noá, Noú, Noé, algo así por el estilo. Y obviamente entendiendo que esto provenía inclusive del Napishtim de la epopeya de Gilgamesh, que nos habla de ese Noé, y que de allí pudieron tomar los judíos, entre otras cosas. Pero yo sigo sosteniendo que aquí hubo una hibridación. En la Biblia nos hablan de los Nefilim, de los gigantes que se aparearon con las hijas de los hombres, que se fue degenerando esta raza, que tal vez se perdió esa inocencia alegórica de la que se habla en el Génesis, pues que comimos del árbol del bien y del mal, el fruto del árbol del bien y del mal, y que por lo tanto perdimos esa capacidad que nos habían otorgado como hijos de dioses y para actuar como hijos de dioses. Hubo una hibridación, pero sigo pensando que no solamente es este diluvio el clásico que nosotros conocemos, sino que yo creo que cada época, mediada, entre otras cosas, por una teoría que también es muy interesante y que lógicamente forma parte de todo esto que es especulación. Decían que nosotros estamos locos. Sí, estamos locos, pero es que los locos cambiaron la historia, no fueron los bobos que cambiaron la historia. Y por lo tanto, el atrevimiento, a mí me dicen que la ignorancia es atrevida. Dicen, gracias a Dios que la ignorancia es atrevida. Si no, pregunten a los hermanos Wilbur y Orville Wright, cuando hicieron volar algo más pesado que el aire, mientras que Lalanne en la Academia Francesa decía que nada más pesado que el aire podía volar. Esos científicos no podían hacerlo volar, pero unos mecánicos de bicicleta sí. Entonces, con esto lo que quiero decir es que, independientemente de lo que se diga, las pruebas son tan evidentes
que aún no hemos podido todavía mensurar, no hemos podido justipreciar realmente lo que hay detrás de todo esto. Esas Yonaguni, las otras edificaciones que están bajo el agua, el muro de Virginia, el Triángulo de las Bermudas y otros tantos, nos están indicando que quedaron sumergidos, pero no por una, sino por muchas. Recordemos que la teoría de las 4 lunas a la que me iba a referir, cada luna se supone que orbitó alrededor de la Tierra y presidió una de las eras, la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, y que al final de cada una, cuando se alejaban o se estrellaron contra la Tierra, simplemente todo lo que había se barajó y se echó de nuevo. Quedaron algunos remanentes y esos remanentes volvían a salir, a surgir, pero quedaban aquellos relictos que nos indicaban que procedíamos de otras civilizaciones anteriores. Yo creo que no es ni Gondwana, ni Lemuria, ni Mu, ni Atlántida, y que todos podríamos agruparlas en una sola civilización madre, sino que cada una de ellas fue civilización madre en un momento dado. Son muchas para mí las civilizaciones que hubo antes de esta que conocemos. Por lo tanto, creo que definitivamente, por más que intentemos tapar el sol con un dedo, es imposible. Las evidencias son abrumadoras. Néstor Armando, en el siguiente bloque vamos a seguir analizando todas estas civilizaciones y todas estas teorías alrededor del tema de hoy, pero mientras tanto yo les quiero recomendar este libro, Cuentos de las 1001 noches, un clásico que trae Panamericana, nuestra nueva versión que está bastante interesante. Ahí se los dejamos para que lo busquen en cualquier librería del país y ya regresamos con Más Allá. ¿Existe o existió otra humanidad? Porque algunos todavía dicen que existen pruebas de que hay seres humanos en el fondo del mar o en el agua. Otros dicen que huyeron hacia las regiones del centro de la Tierra, la teoría de los intraterrenos, que tiene gran cantidad de leyendas. Si a usted le gusta Más Allá, si les gustan estos temas, también lo tienen podcast, lo pueden buscar, se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Lo buscan ahí en YouTube, escriben Los Audios de Cruz Escribiente y ahí lo pueden seguir. A mí también me pueden seguir y preguntarme lo que quieran por redes sociales como @cruzescribiente. Este tema de la posibilidad de que existiera una sociedad avanzada anterior a la nuestra, también la tienen de alguna manera sobre la mesa científicos muy importantes, inclusive personas que tienen puestos de investigación, que lideran equipos de investigación en la NASA. Hace poco, uno de ellos dice que tal vez si existió una civilización muy avanzada en el pasado no tengamos pruebas de nada, que el tiempo, los millones de años, los miles de años han borrado todo. Le llama la hipótesis o la teoría silúrica. Observen este video. Los teóricos de las civilizaciones perdidas especulan con la posibilidad de que una cultura compleja haya habitado milenios antes de que egipcios y mesopotámicos habitaran la Tierra. Científicos como Gaman Smith, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, y Adam Frank, profesores de astrofísica en la Universidad de Rochester, han planteado la llamada hipótesis silúrica. Los científicos se basan en el estudio de un fenómeno conocido como máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, un brusco cambio climático que marcó el fin del Paleoceno y el inicio del Eoceno hace 56 millones de años. Si en verdad hubiera existido esa civilización extinta, sería muy difícil encontrar vestigios de su existencia. La mayoría de los fósiles que se encuentran datan de miles o de cientos de miles de años, no de millones. Sería difícil encontrar una civilización industrial que vivió solo 100.000 años, que habría sido 500 veces más de lo que lleva nuestra civilización industrial, aseguran los investigadores. Se trata de una teoría sin sustento que ha llamado la atención de millones de personas alrededor del mundo y que muchos consideran posible. ¿Puede tener razón la hipótesis silúrica? ¿Puede existir otra civilización
cuyos vestigios fueron borrados por el tiempo? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Juanje, la hipótesis silúrica. Eso hasta suena un poco enredado de decir. Sí, ¿Qué opina Juanje de esto? ¿Cree que es verdad, un experimento? ¿Qué podemos decir de eso? Esto fue por parte de estos científicos, digamos, una forma de crear un experimento sociológico, ¿no? O sea, de repente, ¿qué pasaría si la ciencia nos dijera que existió otra humanidad o no, ¿no? Hace millones de años. Lo hicieron en reflexión a que estamos en un momento en el que la ciencia llama antropoceno, la era del hombre. Hemos sido capaces de modificar la Tierra y de hacer algo tan bestia con el planeta que ahora no lo podemos hasta cargar. Y realmente de lo que hemos hecho nosotros en una civilización industrial en prácticamente 2000 años, quedarían restos hasta a lo mejor dentro de 20, 30 millones de años, 40 millones de años, ¿vale? Lo último que quedaría, esto es chistoso, es el plástico bajo el agua del océano. Eso puede llegar a durar hasta 60 millones de años. Pero bueno, es que hace 60 millones de años estaban los dinosaurios. Si hubiera habido una civilización industrial tan bestia como la nuestra, ¿vale?, que fuera capaz de modificar el planeta, bueno, pues es posible que hubieran quedado algún tipo de restos o demás. Pero si fue una civilización más sensata que la nuestra, con un grupo de población más reducido y que llegó a tener una industria que no tiene por qué ser como la nuestra, que la nuestra no es la única del universo que tiene que ser así, no sabemos qué habría pasado. O sea, realmente no sabemos si hace 20 millones de años hubiera habido aquí otra civilización, o que eso sería para hacer otro programa, aunque aquí lo hemos tocado alguna vez, o nosotros tenemos mucho más de 300.000 años, que es lo que está diciendo la ciencia, el Homo sapiens, no tenemos por qué encontrar esos restos, ¿vale? No debería ser nada fácil. Cuando pasan millones de años todo se destruye. Nosotros es que hemos creado una cosa que es muy fastidiada de destruir, que es el plástico, ¿vale? Pero no tienes por qué basar tu civilización en plástico, ni mucho menos. Entonces, bueno, es una hipótesis que estos señores soltaron para hacer una reflexión social, ¿vale? Y luego le dijeron a la gente que era para esto, para esa reflexión social y bueno, yo creo que eran dos científicos que se aburrieron y crearon esta vaina para de repente tener notoriedad. Te lo digo así de sencillo. Estaban de creativos. Sí, porque no fue una cosa sin más injundia, ¿vale? Claro, y lo que dice ahí que es muy interesante para preguntarle a Néstor es esa idea, ¿no?, que también ha puesto sobre la mesa Juanje, y es si existió otra humanidad o si existió otra civilización no humana, porque también pudo haber habido, la vida en la Tierra tiene millones de años, pues tal vez no quede nada que encontrar, tal vez no quede nada que hallar. No tenemos ni idea. ¿Qué piensa Néstor Armando sobre esto? Fueron muchas civilizaciones madres que por etapas en la historia de la humanidad estuvieron ahí y no dejaron morir la vida. Y no dejaron morir la inteligencia, sino que la hibridaron y la sostuvieron y fueron decantándola y llevándola de etapa en etapa. Yo sigo pensando que esto es cíclico. La nuestra se acaba y vendrá otra, hasta que el planeta sea quemado por el sol dentro de 5.000 o 6.000 millones de años. Obviamente, si nosotros no hacemos como las anteriores y acabamos con esto simplemente hundiendo un botón, el botón rojo, y detonemos bombas atómicas que acabe con todo esto. Lo que pienso yo, pues, frente a eso. Bueno, les recomendamos este libro, es nada más y nada menos que El maravilloso Mago de Oz. El Mago de Oz, si ustedes vieron las películas, hay musicales, es un libro realmente apasionante. Nos lo envía Pan American Editorial, gracias a Camila Melo. Esteban, y hoy estamos con el numeral Civilización Más Allá, para que todos estén ahí conectados, escribiendo sus opiniones acerca de este tema que estamos debatiendo con nuestros dos invitados. Y quiero darle un saludo a Cecilia Álvarez, que siempre está conectada con nosotros. Nos dice que está desde Lima, que esta vez está ahí de paseo y nos puede ver. A Mónica Hernández, a Juan Esteban Millán, también está por aquí Ramón Duarte, Vidal Arturo, que también está todo el tiempo ahí conectado con nosotros. Así que sigan tuiteando, enviando sus mensajes, sus preguntas y sus opiniones acerca de este tema, y nosotros ya regresamos en Más Allá.
Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de la posibilidad de que haya existido otra realidad. Es una posibilidad. Y aquí abrimos la puerta del misterio y para eso estamos también con Joana, que tiene una información importante. Esteban, mire, quiero mostrarle estas imágenes que son unas ruinas que se encontraron en el Mar Negro y se trata de unas ruinas de unos buques de hace miles de años según la investigación. Esto es una investigación que lleva más de 20 años en la que están excavando precisamente ese territorio y encontraron varios vestigios. Pero ¿a qué voy con esto? Hay un libro muy famoso que se llama El Diluvio de Noé, de los autores William Ryan y Walter Pittman. Ellos ¿qué plantean? Ahí ustedes los ven en pantalla. Ellos plantean que existió un diluvio universal que acabó precisamente con una civilización que estaba asentada entre el mar Mediterráneo y el Mar Negro. Pero ellos dicen que esta agua no venía de una lluvia, como se plantea en la Biblia, sino que se trataba de una invasión, o mejor, un deshielo que hubo, y que lo que pasó fue que precisamente el lago de agua dulce que había allí, pues fue abrumado por ese deshielo. El mar subió muchísimo sus niveles y con tanta potencia que incluso llegan a pensar que fue 200 veces más fuerte esa fuerza del agua que la de las cataratas del Niágara. Entonces, Esteban, cuando se analiza esta teoría de este libro, pero además en esta investigación del Mar Negro se encuentran estos residuos, esas estructuras de esos buques, pues nos dejan de pronto una incógnita, y es, ¿será que estos buques, estas estructuras, están relacionadas precisamente con esta teoría que plantean los arqueólogos de que allí, entre el Mediterráneo y el Mar Negro, hubo civilizaciones que se perdieron debido precisamente a este diluvio? No sé, Juan Jesús y Néstor, que son nuestros invitados de hoy, si creen que precisamente en este territorio también pudo haberse dado este diluvio universal. Y eso es lo que le quiero preguntar a Néstor Armando Alzate. La mayoría de las culturas hablan de un diluvio, de una gran inundación, algo que borró de la tierra lo que había antes y trajo un nuevo mundo. Y muchos dicen que ha sucedido en varias partes de todo el planeta. Y esos hallazgos del Mar Negro despiertan pues como esta inquietud de que tal vez sí existen estas evidencias. ¿Qué piensa Néstor Armando Alzate? Pues de acuerdo con esta teoría, Esteban, se supone que se desbordó el mar Mediterráneo, subió por el estrecho del Bósforo, es decir, el mar de Mármara, estrecho del Bósforo, y pudo haber convertido ese lago de agua dulce, que era muy grande, en el Mar Negro que conocemos hoy. Obviamente que esto significaría que tuvo que haber devastado todas las costas aledañas y haberse adentrado en territorios mucho más allá de la línea costera. Por lo tanto, ahí evidentemente se puede hablar de una génesis de un diluvio. Eso está perfectamente demostrado. Y que tal vez, a lo mejor, estas naves que estamos viendo, o estos barcos que estamos viendo hundidos, ¿hasta qué punto pudieron haber sido ellos específicamente, que estamos viendo hoy, producto de esa riada tan impresionante que avasalló, que hoy conocemos como Mar Negro? Perfectamente pueden ser testimonios útiles de aquella época. Pero también habría que afirmar que, si bien es cierto estamos hablando de esa región, yo diría que esto ha ocurrido en todo el planeta, porque lo que he podido colegir después de leer algunas teorías es que al final de cada ciclo siempre hubo un diluvio que coincide con las desglaciaciones. Primero viene una glaciación que acumula el agua en determinados sitios como es la Antártida o como es el Ártico, luego viene una desglaciación que hace subir los niveles de los mares, pero eso tiene que ver con cada ciclo. Por lo tanto, ahí es donde yo me remito o donde yo reafirmo que simplemente hubo muchos diluvios, cada uno correspondiente al final de un ciclo, y nosotros vamos camino de eso en este momento. El aumento del nivel de los mares hacen que algunos científicos predigan que probablemente en un futuro no tan lejano, las ciudades costeras, muy buena parte de las ciudades costeras del mundo, van a desaparecer justamente por eso, por lo que está ocurriendo. Miren que los picos de desglaciación
en este momento del Ártico y del Antártico y de la Antártida, tienen preocupados a los científicos porque aunque todavía el aumento del nivel del mar no es perceptible para nosotros, en cuestión de 100, 200 años, el aumento va a estar por encima de 1 metro. Esto es suficiente como para inundar ciudades como Nueva York, por ejemplo, o algunas de la costa mediterránea o de la costa también latinoamericana. Es decir, esto va a ocurrir, vamos para allá. ¿Cuándo será? Yo pues ya no clasifico para eso, ya estoy muy viejo para clasificar, ya tengo 70 años, o sea que no clasifico. Pero Joana tal vez sí, Esteban tal vez sí, y todavía Juan, que tiene sus 50 y tantos, todavía puede clasificar. Yo ya no voy a clasificar, pero que va a ocurrir, va a ocurrir. O sea que una vez nos reafirma esto de los sí. Eso. Ya estamos llegando casi al final de Más Allá. Juan Jesús, aparte de pedirle su conclusión, que además usted tiene un canal buenísimo, también el maestro Néstor Armando, ahorita hablamos de eso, que se llama Oculto Tras la Sombra, que se lo recomiendo, vayan y si vieron este programa, vayan a Oculto Tras la Sombra, y tiene programas increíbles, también con el señor maestro Néstor Armando. Contigo y con Johanna. Y con Johanna, también ahí nos encuentran a todos. Juanje, ya para terminar el juego de su conclusión, ¿y qué piensa y por qué está tan de moda nuevamente ese tema en el misterio? Porque resurgió, ¿no? Estuvo dormido un tiempo y ahora estamos otra vez hablando de las otras humanidades. Sí, yo creo que es muy sencillo, es un tema muy recurrente que ahora está muy de moda, sobre todo por el boom de la serie en Netflix de Graham Hancock, que se llama Los Otros Apocalipsis, creo que se llama, ¿no? Entonces esta serie de televisión pues nos ha hecho replantearnos, de repente ha sido un gran boom, aunque bueno, el libro ya lo había hecho Graham Hancock que otra gente, ¿vale? Pero replantearnos realmente que sí hay restos de otras humanidades y que los tenemos aquí delante y aquí enfrente, ¿no? Y tenemos esos templos de Göbekli Tepe y tenemos esa piedra de Baalbek en Líbano increíbles, o con un Padano, o tenemos sitios que son fabulosos y que estarían desafiando la historia. Entonces creo que ha habido un pequeño boom gracias a esta serie de Netflix, y si me preguntas a mí lo que opino, que yo sí que creo que existieron otras humanidades y por eso tenemos esos restos tan impresionantes. Y no hay otra forma de entender, por ejemplo, cuando uno va a la meseta arqueológica de Giza, que hubiera otras humanidades o si no, no hubiéramos creado eso, y que realmente la datación que tenemos ahora está totalmente equivocada. Yo estuve en mi último viaje a Egipto en octubre con 2 arqueólogos que han trabajado en la zona arqueológica de Giza, que es algo que no es usual porque solamente los super top los dejan trabajar ahí. Y uno me decía, Juan, que es que al lado de la Esfinge hay un túnel que yo creo que mínimo tiene 7000 años. Me decía. Pero no puedo decirlo porque me meto en un problema, ¿vale? Entonces, no, esas humanidades están ahí, no me cabe ninguna duda, ¿no? Que tenemos restos, y posiblemente lo que diga también, lo que dice Néstor, ¿no? Algún día la nuestra se irá al carajo y vete a saber por qué. Nosotros somos tan brutos que lo haremos por el CO2 y el efecto invernadero. Pero bueno, la gente que quiera seguirme, mi canal de YouTube es Oculto Tras la Sombra, en Twitter @Juan G. Vallejo, Juan J. de Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo, y los que os gusten también los podcasts Noche de Misterio en YouTube. Muchas gracias. Maestro Néstor Armando, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. ¿Dónde pueden buscarlo usted? ¿Dónde pueden escucharlo? ¿En YouTube? ¿En sus redes sociales? Bueno, yo soy un relicto, pues, o sea que yo soy un antediluviano también, porque de esto no conozco mucho. Realmente, pues yo tengo Twitter pues como dicen, y tengo Instagram, y tengo esas cosas, pero no las sé manejar y las tengo ahí, pero nunca las he utilizado ni sé cómo se utilizan. Las tengo ahí porque me dijeron, ténganlas. Pero en YouTube estoy como Néstor Armando Alzate, y lógico, Y lógico, viendo el juego de palabras, esto es lógico o ilógico. Pero si me permites, Esteban, quiero terminar diciendo que mientras hablaba esto, Jorge, hay algo que ya está debidamente comprobado, y es que el Titicaca es un relicto de mar, estuvo a nivel del mar. Tiahuanaco fue una ciudad costera. En el fondo del lago Titicaca, y Juan, que ha estado allá visitando todas estas áreas, las conoce suficientemente, hay estructuras humanas en el fondo del lago Titicaca. Ya también nos está indicando que como Yonaguni, como Bimini y otras, hubo civilizaciones que quedaron sumergidas en el mar. Por lo tanto, también soy del parecer de que no hubo una,
no muchas humanidades. Cíclicamente se han destruido para dar lugar a otros. Es el proceso natural en el universo de todo lo que existe en el universo, que no se extingue, sino que, como dicen de la energía, que no se destruye, sino que se transforma. Entonces sigo pensando también que fueron muchas humanidades y tenemos que seguir investigando. Y ahora que me dicen de Netflix, yo no conocía la serie de Otros Apocalipsis, porque me dijiste, sí he leído obras de Graham Hancock, pero no conocía esta serie, me voy a ir a devorármela. Voy a ir a devorármela porque no tengo ni idea de qué se trata. Y repito, mi canal es Néstor Armando Alzate y Lógico en YouTube. Y quiero terminar diciendo, Esteban, gracias infinitas por esta invitación. Es un honor, es un privilegio que me hayas traído a tu canal. Joana, gracias por tu deferencia. Y a Juanje, como siempre, mi abrazo de amigo entrañable. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro. Y bueno, Joana, muchas gracias. Hoy estuvimos aquí y seguirá usted aquí en Más Allá. Bueno, ¿qué piensa usted ya para terminar? Esteban, este tema con semejantes invitados que tuvimos hoy realmente nos deja muchas incógnitas y me voy con la teoría de Néstor, y es que quizás hubo muchas civilizaciones y muchos diluvios en muchas partes de nuestro territorio. Entonces me quedo con eso y invito a todos nuestros seguidores a que no solo nos vean por nuestro canal 107 de Claro, sino también a quienes están por fuera, a que se conecten a nuestro canal de YouTube, canal Red Más Televisión. Ahí pueden ver todos nuestros capítulos de las temporadas anteriores e iniciando aquí con esta nueva temporada del 2023. Al final solo quiero decirles una cosa, que me lleva de alguna manera a recordar cuando yo estaba estudiando antropología en la Universidad Nacional y fui al Amazonas y conocí varios grupos indígenas y hablé con muchos taitas, muchos líderes, y les pedía que me contaran la historia de sus pueblos y ellos la narraban, y alguno me dijo que el Amazonas antes se había inundado y que se había inundado tanto que todos los animales se habían muerto y que solo había sobrevivido una serpiente, un reptil, y que se había comido los ojos de todos los animales gigantes que habían antes, y que desde entonces se había ido a las estrellas y que allá brillaba por las noches y la veían como una luz que cruzaba el cielo. Le llaman la boitatá o la boigazú. Hoy en día, si no le dijéramos que es una serpiente que brilla sobre el cielo, diríamos que es un ovni. El misterio se mezcla uno con otro. No sé si existió otra humanidad. No puedo decir tampoco que existió otra humanidad, pero lo que sí puedo decir es que tenemos que tener la mente abierta, y eso hacemos aquí en Más Allá. Nos vemos dentro de 8 días y recuerden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá.